Temporada 4. Parábolas de Jesús. Episodio 1. Parábola del sembrador o del agricultor. Jesucristo contó casi que todas sus enseñanzas a través de parábolas, y parábolas eran sencillamente historias donde él escondía los misterios del reino de Dios. Parábola, cuanto a figura literaria, es un símil, es decir, una comparación. La palabra parábola viene del griego paraboli, que significa eso, comparación, alegoría, con el fin de explicar una enseñanza. Ojo, la parábola es como una narración de una historia en forma simbólica que trae una enseñanza. Entonces, la mayoría de mensajes que dio Jesús los explicó a través de estas historias. Y hoy queremos hablar precisamente de una de las que yo considero la parábola más importante, que se llama la parábola, bueno, podemos decirle del sembrador o del agricultor o de las semillas. No tiene un nombre como tal, pero sí es una historia que habla específicamente de un agricultor, de una tierra y de unas semillas. Esa parábola es muy importante porque Jesús la explicó. Otras parábolas, la mayoría de las demás, Jesús no las explicó, pero en esta él fue claro en explicar qué significaba cada cosa y se convirtió en un punto de partida para el entender las demás. Esta parábola se encuentra en Mateo 13, en Lucas 8 y en Marcos 4, es decir, los evangelistas que contaron la historia de Jesús hablaron de esta parábola, por lo cual pues también nos muestra su importancia. Y yo quiero empezar leyéndola, por supuesto. En Mateo 13 dice la palabra de Dios así. Más tarde ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábolas como la siguiente. Y aquí va la historia. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y ojo, los pájaros vinieron y se las comieron. Entonces recuerda, semillas que cayeron en el camino, los pájaros se las comieron. Versículo 5 dice, otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, se murieron. Entonces, estas cayeron sobre roca, vino el sol y pues las marchitó. Ok. Luego, tercer grupo de semillas. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Wow. Entonces, cuando crecieron, pues no pudieron crecer lo suficiente y murieron. Dice, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tiene oídos para oír, que escuche y entienda. Esa es la historia, es corta, pero luego pasa lo siguiente. Dice, sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Y Jesús les dice, a ustedes se les permite entender los secretos del reino, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Wow, esto me da a mí a entender que hay algo importante en las parábolas porque Jesús habla de los secretos del reino del cielo. Si tú quieres saber los secretos del reino de los cielos, vete a las parábolas y en especial esta que estamos aprendiendo hoy. Ya te cuento por qué. Pero entonces Jesús sigue diciendo, por eso uso estas parábolas, pues ellos miran pero en realidad no ven, oyen pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán, cuando vean lo que hago, no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír. Y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender. Y no pueden volverse a mí para que yo los sane. Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas, muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Bueno, ¿por qué seguir leyendo después de la historia? Para que entendiéramos lo siguiente. La parábola que hoy tenemos a nuestros oídos o aquí a nuestros ojos, si tienen la posibilidad de leer Mateo 13, son cosas que anhelaron los profetas escuchar.
Moisés, Zacarías, Isaías, David, todos los profetas del Antiguo Testamento anhelaron algún día escuchar estos secretos, pero eso, la oportunidad se nos dio a nosotros, a los discípulos, y hoy se está dando esa oportunidad para ti y para mí. Se dio esa oportunidad porque esa oportunidad permite que conozcamos esos secretos. Y yo le doy gracias a Dios porque tú puedes hoy escuchar parte de esos secretos y te invito a que leas la Biblia para que conforme a lo que Jesús ha hablado, puedas entender esos secretos a través de las parábolas. Y luego Jesús viene y dice que les va a explicar. Dice, les digo, escuchen la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Y Jesús les empieza a explicar la parábola y eso es lo que vamos a hacer ahora justamente. Pero antes de eso quiero contarte lo siguiente. Entender la parábola del sembrador es el punto de partida para entender las demás. ¿Sabes por qué? Porque yo te conté que en Marcos y en Lucas, en esos evangelios también están las parábolas, esta misma parábola. Pero en Marcos, cuando va a contar la parábola, en Marcos capítulo 4, versículo 13, dice que los discípulos le pidieron a Jesús que explicaran la parábola del sembrador porque no habían entendido absolutamente nada. Jesús les dijo lo siguiente, Marcos 4:13. Jesús les dice a sus discípulos que si no entienden la parábola del sembrador, no podrían entender las demás. Entonces, me da a entender de que Jesús, Él les dice, este es el punto de partida para que entendamos todas las demás parábolas. Y luego empezó a explicar la parábola. Entonces, por eso esta la tomamos como la primera parábola de explicar en ese primer episodio acerca de las parábolas, porque nos darán a entender los personajes, cómo piensa el reino de Dios, y con esta entenderemos todas las demás parábolas. Entonces, vamos. Para yo entender una historia siempre me voy a los personajes primero. Me gusta hacerlo así, creo que la mayoría lo aprendimos así en el colegio cuando estábamos estudiando español o castellano, esa materia. Entonces, ¿qué personajes hay en la parábola o personificaciones? Bueno, está el agricultor, también están las semillas, también están las aves, las que se comen las semillas que están en el camino, también está la tierra, también está el sol y las espinas. Bueno, hay otros personajes como los frutos que dan, etcétera, pero estos son los principales. Jesús empezó a explicarlos. Cuando Jesús empieza a explicarlos, él dice lo siguiente: el agricultor es el que lleva la palabra a los demás. Entonces, ya, ubícate en la historia. Alguien salió a sembrar y regó semillas por todos lados. Ese es el agricultor, es decir, ese es el que lleva la palabra a otros. O sea, puede ser tú o puedo ser yo que predicamos o que le hablamos de Dios a otras personas. Aquí de una vez me da una enseñanza clara esa parábola y me enseña que definitivamente yo no tengo que ver a quién le hablo la palabra. ¿Por qué? Porque el agricultor no importaba dónde fuera a caer la semilla, ni el fruto que fuera a dar, lo importante era predicarla. Así que si tú estás escuchando hoy la palabra, está bien, es súper. Pero si tú predicas la palabra, de alguna manera, no tienes que ver si esa palabra da fruto, si esa persona, yo para qué le hablo a esta persona, si esa persona no va a cambiar. No, tú no tienes que preocuparte por eso. Porque el secreto del reino, primer secreto del reino, aquí es que el agricultor le predica la palabra a todos. Ahora, que estoy explicando dice que las semillas entonces por lo tanto son la palabra de Dios. Esas son las semillas. El ave viene a ser el diablo. Ahora te explico por qué. Las aves que se comen esas semillas. La tierra, Jesús lo explica, cuando explica, nos da a entender que la tierra son las personas. O sea, tú eres la tierra. Tú puedes ser la tierra del camino, o puedes ser la tierra de la que tiene piedra por debajo, o puede ser la tierra que está entre espinos, o puede ser una tierra fértil. Eso somos nosotros. El sol. El sol son los problemas, el sol son las persecuciones que podamos tener por seguir a Dios. Las espinas, ¿qué son? Jesús también lo explicó, son los afanes de este mundo, el estrés del día a día y el amor por el dinero. Eso es. Luego de tener claro estos personajes, nos vamos a la explicación. Y Jesús, cuando fue a explicar esta parábola, mira que él la explicó por tipos de tierra. Entonces, él habló de las 4 tipos de tierra o tipos de lugares donde cayó la semilla. Recuerda que esos 4 tipos de tierra son 4 tipos de personas, entonces. Puede ser tú, puedo ser yo. Entonces, vamos, primera, semilla que cayó en el camino. Recuerda que dice la palabra que el agricultor tiró las semillas y unas cayeron en el camino, pero luego pasaron las aves. ¿Y qué pasó? Se las comieron.
Y Jesús explica lo siguiente. Dice, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Uy, tremendo. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para entender que muchas veces con escuchar por primera vez el mensaje no es suficiente porque a veces uno necesita que se lo expliquen como en dosis de bendición lo estamos explicando, detalladito, parte por parte, porque hay cosas que uno se queda sin entender. Pero cuando uno no entiende, precisamente tú de pronto has escuchado una palabra y te dice, ay, no, eso es muy difícil, vas a leer la Biblia y dice, es muy difícil, y no lo vuelves a hacer. ¿Qué hace el diablo? Se mete en tu mente y te quita esa semilla. Te la quita y hace que tú te la arrebata, dice, que fue sembrada en el corazón. Así que si tienes una semilla, por muy pequeña que sea dentro de tu corazón, no permitas que el diablo te la arrebate con tus pensamientos, con las dudas, con el ateísmo, con la falta de fe, con los problemas, con como la gente te mira alrededor cuando quiere buscar de Dios. No, todo lo contrario, busca ayuda. Y eso es un mensaje también para las iglesias, para la gente que predicamos el evangelio. No es suficiente un solo mensaje, a la gente hay que enseñarle claramente la palabra de Dios para que el enemigo no se lo arrebate porque todavía quizás no lo están entendiendo. La semilla en tierra rocosa, dice Jesús, que son las personas que oyen el mensaje y lo reciben con alegría. Recuerda que esa semilla alcanza a crecer un poco. Dice, pero como no tiene raíces profundas, no duran mucho, porque vienen problemas, apenas viene el primer problema, la primera dificultad, o son perseguidos por causa de seguir al Señor, automáticamente caen. Eso dijo Jesús. Entonces, ¿qué es tener raíz profunda? Pues conocer muchísimo del Señor y estar en la fe, que no importa ese sol que alumbra, que son esos problemas, se le murió un familiar, se enfermó, lo echaron del trabajo, vino un problema fuerte y dice, vea, yo estoy buscando de Dios y precisamente vino todo ese problema, yo ya no quiero buscar de Él. Fue alegre al principio, recibió con alegría, el Señor transformó su corazón, pero no tuvo raíces profundas. Entonces, este mensaje, si tú eres esa persona, el Señor te dice, necesitas tener raíces profundas. ¿Cómo tengo raíz profunda? Debo profundizar en la palabra, debo congregarme, debo empezar a orar, debo conocer mucho del Señor para poder crecer, ¿verdad?, en la fe y poder estar tranquilo, parado en la brecha cuando venga un viento, una dificultad o venga ese sol y me destruya, me quiera destruir. Ahora, ¿qué pasa también? Vamos con el siguiente tipo de tierra, semillas que caen entre espinos. Jesús dijo, son la gente que oye la palabra, pero ese mensaje es desplazado por los afanes de esta vida, por el atractivo de la riqueza y por lo tanto no hay fruto. Y yo no sé si tú seas ese tipo de persona, porque esa palabra nos habla también a todos, a mí también me habla. ¿Cómo así? Ah, es que tú conoces, sabes mucho de Biblia, sabes mucho de Dios, hasta y puedes decir ese que está hablando ahí no sabe mucho, yo sé más, pero no nos sirve de nada si estamos afanados en nuestras cosas en la tierra, afanados detrás de las riquezas, en la empresa, ocupados en nuestro negocio, en nuestro trabajo y sacamos tiempo para absolutamente todo menos para Dios. Eso es un tipo de tierra que es infructífera, que no es fértil y que por lo tanto no es el ideal. Si Dios te está hablando, te está diciendo, mira a ver cómo hay espinos que necesitas sacar de tu vida. Pero finalmente está la tierra buena, la semilla que cae en tierra buena. La Biblia dice que da cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Qué significa eso? Pues que da fruto. ¿Qué es un fruto? Pues que empiezas a obedecer a Dios, empiezas a hablarles a otros porque una semilla produce más semilla, ¿verdad? Empiezas a ser una persona diferente, no perfecta, estamos en un camino de perfección, pero Dios quiere que seamos ese tipo de tierra. Ahora tú dirías, bueno, pero ¿cuál es la aplicación entonces real para mi vida? Entonces te quiero decir tres cosas. Podemos, primero que todo, analizar qué tierra somos. ¿Qué tierra eres? ¿Qué tierra quieres ser? ¿En qué parte estás? O si ni siquiera ha caído una semillita, hoy te puedo decir, sí, hoy cayó la semilla de Dios y de bendición de la palabra de Dios. Ahí está cayendo a tu corazón. Segundo, parte de aplicación. Dios nos muestra la realidad del reino. Y la realidad es que el enemigo está acechando. Es que las personas pueden estar faltas de conocimiento. Es que las personas pueden estar ahogados en sus problemas, estrés, dificultad y afanes de la vida. Y que como iglesia podemos ayudarlos a ustedes. ¿Sí? Y la iglesia nos ayuda a todos precisamente. Por eso siempre les hablo, es bueno buscar un lugar donde uno pueda congregarse, donde pueda estar en un grupo de amistad, un grupo donde pueda aprender de Dios.
Y tercero, hay tres enemigos que nos muestra claramente esa parábola. Uno es el diablo, otros son los problemas que podemos enfrentar y otro es el afán por nuestro día a día y por la riqueza. Todos ellos pueden hacer que el mensaje de Dios no tenga fruto en nuestras vidas. Finalmente, quiero decirte, ¿qué tierra quieres ser? Y si tú eres parte de una iglesia, ¿qué haces por otros, entendiendo la realidad del mundo espiritual, para que ellos cada día lleguen a ser una tierra fértil? Dios te bendiga.